Hace mucho tiempo, las 4 naciones vivían en armonía, con la tribu de los Karak reinando el río, y los corales de tela lejana, liderados por su gobernante, el poderoso e imponente rey de la corteza Khan, un tirano que guiaba a sus tropas en cada batalla con el único objetivo de que sobresaliera el más fuerte. Por otro lado estaba la tribu de las hormigas rojas, o también llamados los Scar, habitando desde la marcha del cazador hasta las tierras lejanas, un lugar lleno de vegetación y criaturas de hueso, las cuales eran cazadas por las hormigas de manera constante, puliendo sus habilidades en la caza desde su nacimiento, liderados por la carismática Carmelita, una reina que unía e inspiraba a toda su tribu con su bello canto y actuación. Más oculto en el páramo gris se encontraba Verdania, un reino bastante verde, obviamente, donde abundaba la vida y la prosperidad, gobernado por los príncipes mestizos, los cuales también eran amantes, lo cual también era bastante turbio. Y por último se encuentra lo que hoy conocemos como Aguas Biliares, un lugar que, aunque no lo parezca por su apariencia contaminada, antaño fue una tierra llena de vida y prosperidad, alimentada por las claras aguas provenientes del lago Pálido. Aquí yacía la tribu de los Stilkin, gobernados por Groll el Grande, un imponente insecto que custodiaba su tierra y a sus habitantes con mucha devoción. Todos estos reinos se mantenían en relativa paz, con algunos más aferrados a la batalla, como lo eran los Karak, mientras que otros se mantenían al margen con sus propios asuntos. Pero todo cambió cuando la Nación de la Sed atacó, ya que la llegada de un ser pálido a cualquier tierra está destinada al cambio, al igual que pasó en Hallownest con la llegada del Rey Pálido, e incluso antes que él con la aparición de Radiance. Esta criatura recién llegada es conocida como la Gran Madre Seda, un ser muy poderoso capaz de crear y controlar la seda que toda criatura tiene en su interior. La seda también está muy ligada al alma de cada insecto, por lo que su influencia en este reino resultó ser devastadora. Pero todo gobernante necesita súbditos, por lo que la Gran Madre Seda buscó unas pequeñas arañas conocidas como Farlits y las transformó en sus primeras hijas, pasando a ser conocidas como las Tejedoras, a las cuales les ocultó su origen y se les dijo que eran descendientes divinas destinadas a la grandeza. Ya con un pequeño ejército de poderosas criaturas, solo hacía falta su propio reino, lo que inició la creación de la Gran Ciudadela, justo en el centro de Tela Lejana, siendo el hogar de todos sus fieles seguidores, atraídos por la promesa de una ciudad dorada y divina, donde el aire limpio y el agua clara abundaban. Desde aquí todo continuó con normalidad, y con normalidad me refiero a que este nuevo reino de seda arrasó con todo a su paso, destruyendo de maneras muy diferentes a cada tribu que habitaba Tela Lejana, comenzando con Verdania, reino el cual amenazó con destruir si no se rendía ante ella. Así que en un intento por proteger a su gente, uno de los príncipes verdes ofreció su alma a cambio de dejar en paz a Verdania, trato que la Gran Madre aceptó. Sin embargo, esta no cumplió con su parte y acabó con toda Verdania de todas maneras. Pero no todas las tribus caerían tan fácilmente, ya que tanto los Karak como los Scar, al ser guerreros por naturaleza, le dieron más resistencia, por lo que era hora de iniciar un nuevo plan, comenzando con las hormigas rojas, las cuales gracias a su líder Carmelita y la inspiración que ésta les daba con su canto y baile, podían mantener la lucha contra la ciudadela, por lo que la Gran Madre Seda decidió entrenar a sus guerreros más fieles en el arte del alfiler, y para esto se reclutó a la orden de los Pinstres. Y para esto reclutó a la orden de los Pinstres, maestras de la aguja cuya habilidad con el alfiler era increíble. Ellas fueron las encargadas de entrenar a los insectos más capaces. Sin embargo, eso no era suficiente, por lo que sus hijas, las Tejedoras, comenzaron otro plan, el cual era crear autómatas, seres mecánicos que se dedicarían a una tarea en específica: construir, reparar y proteger a la ciudadela. Pero para que estos autómatas funcionaran, necesitaban algo más: un alma. Esta, siendo utilizada como fuente de energía, haría funcionar a los seres mecánicos. Sin embargo, necesitarían almas por montones, así que para esta cruel acción se creó el Ala Blanca, un lugar hecho únicamente para el sufrimiento, siendo aquí donde serían enviados todos los seguidores demasiado viejos o enfermos para seguir siendo útiles. Bajo la promesa de una vida eterna y libre de sufrimiento, miles de insectos encontraron su final aquí, con sus cuerpos siendo escondidos tras las paredes, mientras que a los que sí se les logró extraer su alma, tuvieron un destino aún más cruel, ya que el resultado de esto es un ser conocido como Silk Flies, o moscas de seda, las cuales en un principio solo eran utilizadas como luz que iluminaría el camino de los nuevos peregrinos hacia la Gran Ciudadela, mientras que sus restos simplemente serían arrojados a un pozo donde se acumularon tantas corazas como restos de seda durante años y años. Estas moscas de seda serían las que le darían energía a los autómatas, así que con su habilidad de creación y el poder de la seda, las tejedoras crearían a los arquitectos, seres cuya única tarea sería construir y reparar al resto de los autómatas. Estos diseñarían a los primeros súbditos mecánicos destinados a reparar la ciudadela hasta que dejaran de ser útiles y fueran reemplazados. Pero los autómatas más necesarios en ese momento serían los centinelas, guerreros de hojalata que estarían encargados de proteger a los peregrinos para que llegaran sanos y salvos a la ciudadela. Estos seres también fueron entrenados en el arte del alfiler,
alfiler, teniendo una gran habilidad con esta arma, y siendo capaces de poner a los Scar en graves problemas, obligándolos a esconderse y haciendo que Carmelita poco a poco se fuera debilitando. Ya con un problema menos, solo haría falta acabar con los Karak. Un momento, ¿y los Stilkin? Bueno, esto resultó más sencillo de lo que se esperaba, ya que todos los desechos de la ciudadela terminaron desembocando justo en los ríos de los Stilkin, contaminando toda la zona y convirtiéndola en lo que hoy conocemos como aguas biliares. Así que pensando que esta tribu ya había perecido, cosa que pronto descubriremos que es falso, solo quedaba terminar con los Karak. Ahora bien, esto no es del todo seguro, pero es muy posible que el lago blanco fuera el que alimentaba el río que recorría toda Tela Lejana, y con el cual sobrevivían los Stilkin, pero principalmente los Karak. Y es que este río aparentemente fue contaminado casi por completo, además de que es posible que el hecho de que la gran ciudadela fuera construida justo en el centro bloqueara el río e hiciera que este se secara lentamente, debilitando así a los Karak y acabando con el último reino que se oponía a la Gran Madre Seda. Ya con el control de todo el reino y a pesar de contar con el gran poder de las tejedoras, esto no fue suficiente para la Gran Madre, decidiendo crear a una verdadera hija, un ser completamente hecho de seda, naciendo así Lace y Phantom, ambas siendo seres muy poderosos pero frágiles al mismo tiempo. Sin embargo, y al igual que todos los padres, la Gran Madre Seda también tenía su favorita, siendo Lace la encargada de cuidar la entrada a su lugar de descanso en la ciudadela, mientras que Phantom fue enviada al órgano de escape, lugar donde se deshacían toda la contaminación de la ciudadela, por una parte hacia aguas biliares, pero lo más importante, lanzando los restos de seda y cadáveres que quedaban en el ala blanca, creando así la niebla. Mientras todo esto ocurría, los arquitectos continuaron innovando, creando así a los coros, 4 colosos destinados a proteger a la ciudadela y perseguir a los herejes, cosa que no tardó en suceder, ya que al contar con tantos autómatas, la Gran Madre Seda decidió acabar con todos los que pudieran suponer un peligro para su próspero reino, comenzando por la Orden de las Pintras, o alfileras. Estas fueron cazadas por todo Tela Lejana, siendo los coros los encargados de acabar con ellas, con solo uno de ellos logrando su cometido. Pero mientras esto pasaba, y al ver la verdadera naturaleza de su gobernante, las tejedoras comenzaron a rebelarse contra ella, ya que no tardaron en descubrir que su origen no era tan divino como la Gran Madre Seda les había contado. Y la primera en enfrentar a su madre fue una de las tejedoras más poderosas, capaz de hilar runas mágicas de gran poder. Pero ni siquiera ella pudo hacer algo al respecto, siendo derrotada y encerrada en lo más profundo de la losa, conociéndose de ahí en adelante como la pecadora original. Al ver que enfrentarse cara a cara contra su creadora era prácticamente imposible, comenzaron a pensar en múltiples planes, desde armas que mezclaran tecnología y seda, hasta una tejedora artificial capaz de alcanzar la divinidad de la Gran Madre. Pero ninguno de estos planes funcionó, por lo que, sin más opción, decidieron escapar de Tela Lejana, pero no sin antes unir todas sus fuerzas para encerrar a la tirana gobernante en un capullo hecho de su misma seda. Para lograr esta gran hazaña, decidieron contarle la verdad de su origen a su hija favorita, Lace, esperando que las pudiera ayudar a completar su plan, algo que para su suerte funcionó, uniéndose todas las que alguna vez se consideraron sus hijas con el único objetivo de encerrarla y conseguir más tiempo. Este plan funcionó, sin embargo todos sabían que solo sería algo temporal, ya que la increíble fuerza de la Gran Madre Seda debilitaría su celda y terminaría liberándose tarde o temprano. Sabiendo esto, algunas tejedoras decidieron quedarse en el reino para aprovechar el tiempo y encontrar un plan mejor. Una de ellas en específico aún tenía una gran devoción por su creadora, a pesar de haberle mentido, por lo que para evitar que intentara liberar al ser pálido de su capullo, decidieron someterla, clavándola alfileres en su espalda para evitar que pudiera volver a manipular la seda, además de despojarla de su máscara, desterrándola fuera de la ciudadela. Ya habiendo agotado todas las ideas, las tejedoras decidieron aprovechar la influencia que tenía la ciudadela, atrayendo a los peregrinos para que su fe y sus cantos mantuvieran por más tiempo el sello del capullo, borrando todo registro de que la Gran Madre Seda alguna vez existió, consiguiendo así algo más de tiempo. Sin embargo, sin más que poder hacer, decidieron encerrarse tanto a ellas mismas como a su poder en altares, esperando que algún día una tejedora muy poderosa los encontrara para reclamar su fuerza, y así lograra terminar con la tiránica Madre Seda de una vez por todas. Algo que por suerte fue posible gracias a que algunas tejedoras decidieron huir de Tela Lejana, creando nuevos hogares en múltiples reinos. Entre ellos se encontraba evidentemente Hallownest, hogar del caballerito y donde vemos todo lo que ocurre en Hollow Knight, pero sobre todo, y lo más importante para este video, de nuestra querida Hornet, protagonista del juego, y que por fin hace su aparición en esta larga y bastante enredada historia. Hornet es la hija de Hera, la reina araña y una de las tejedoras que huyeron de Tela Lejana, mientras que su padre es nada más y nada menos que el mismísimo rey de Hallownest, un ser pálido que fue capaz de poner a Radiance en serios aprietos, un linaje tan peculiar que convierte a Hornet en la candidata perfecta para enfrentarse a la Gran Madre Seda, teniendo la capacidad única de crear su propia seda, algo que ni las mismas tejedoras eran capaces de hacer, siendo un poder que solo la Gran Madre, como deidad única de la seda, era capaz de lograr. Y hablando de ella, no pasó demasiado
quedó tiempo hasta que el sello se comenzó a romper, corrompiendo lentamente la mente de los peregrinos que intentaban llegar a la Ciudadela Dorada, volviéndolos agresivos y erráticos, pero sobre todo pudiendo controlar a muchos de ellos para cumplir con su venganza, siendo enviados a múltiples reinos con jaulas protegidas con runas de seda para capturar a las traidoras que alguna vez llamó hijas. Siendo aquí donde comienza oficialmente Silksong, con Hornet siendo capturada de alguna manera y llevada hasta Tela Lejana. Sin embargo, gracias a una pequeña mosca de seda que por suerte rompió el sello de la jaula, algo que más adelante veremos que no fue solo suerte, Hornet pudo escapar y defenderse. Lastimosamente eligió el peor lugar para iniciar su escape, liberándose justo en un precipicio y cayendo con sus captores hasta el fondo, despertando así en la gruta musgosa, herida y desorientada, pero viva. Luego de curarse, tocará explorar este nuevo reino, avanzando mientras derrotaba a las criaturas de musgo hasta toparse la salida con una persona desconocida. Esta se trata de una anciana que cuida la capilla, la cual la despierta para darle la bienvenida a Tela Lejana y deseándole un buen viaje. Ya sin más opción, Hornet decide continuar explorando este reino para descubrir la razón por la cual la trajeron en primer lugar, encontrando el primer asentamiento en el Valle Ocio, siendo aquí donde los peregrinos deben comenzar su sagrado viaje hacia la Ciudadela. Aquí es donde conocemos a Pilvi, un pequeño peregrino que a pesar de su miedo a los peligros que puede encontrar en su camino y las dudas que puede tener respecto a su fe, continúa con su viaje, aunque a su ritmo, conversando constantemente con Hornet sobre sus pensamientos y dejándonos ver el gran significado que tiene este viaje hacia la Ciudadela para todos los peregrinos. Sin embargo, Pilvi no es el único personaje memorable que nos encontraremos, ya que no muy lejos del asentamiento nos topamos a una pequeña peregrina con más que instinto de supervivencia. Esta se trata de Cherma, un personaje muy querido debido a que es 200% adorable y 300% positiva, quizás demasiado positiva, ya que la primera vez que la encontramos estará intentando abrir una puerta cerrada con el poder de sus cantos y la fe, algo que evidentemente no funcionaba, por lo que rodeamos la zona y abrimos la puerta desde el otro lado. Sin embargo, Cherma, con la percepción de la realidad totalmente alterada, piensa que sus cantos fueron los que le abrieron el camino tanto a ella como a su nueva amiga Hornet, continuando su viaje al igual que nosotros y encontrándola un par de veces en el camino. Pero continuando con el viaje, en una parte de la médula, un lugar lleno de huesos y lava, nos topamos con uno de los mejores personajes del juego, Chakra, la cual nos venderá los mapas y el equipo necesario para cartografiar todo este nuevo reino, además de ayudarnos ocasionalmente a librar algunas batallas, siendo básicamente Cornifer pero con esteroides, además de que parece ser de la misma especie que la esposa de Cornifer. Esta nos dice que busca a su maestra, siendo esa la razón por la cual la encontraremos múltiples veces a lo largo de nuestra aventura. Luego de esto conseguiremos nuestra primera habilidad, la cual la encontramos en una tumba de las tejedoras. Esta nos da el poder de lanzar la aguja con gran fuerza y recuperarla gracias a la seda, habilidad que nos permite romper los cúmulos de seda que bloquean nuestro paso, y es justamente más adelante donde la necesitaremos, ya que nos encontramos a una pequeña, o bueno, no tan pequeña criatura atrapada entre la seda, por lo que la liberaremos, pero el miedo se apodera de ella y nos ataca, teniendo que derrotarla para que se calme y nos permita continuar con nuestro camino. Una vez derrotada, esta se enterrará entre las campanas, pero no tarda mucho hasta que vuelve en un modo más amigable, permitiéndonos montarla para recorrer sus cuevas y llevarnos a cualquier estación de campana que desbloqueemos en nuestro camino. Algo curioso es que al derrotar a la bestia campana nos dejará un corazón de seda. Esta habilidad nos permite regenerar un poco de seda de manera natural, pero lo interesante es que al tomar este corazón, Hornet es introducida a un mundo mental donde aparentemente es la gran madre seda quien le habla. Esta le dice que llegue hasta ella para que la libere, la asimile y así pueda unir de nuevo a todo el reino a través de la seda, algo que por supuesto no es el plan de Hornet. Sin embargo, y en varias ocasiones, volveremos a este reino mental donde la gran madre intentará convencernos una y otra vez para cumplir con ese cruel destino. Desde aquí podemos continuar por la Marcha del Cazador, lugar donde habitan las hormigas rojas, ya que sin la inspiración de Carmelita, estas se separaron en pequeños grupos para sobrevivir y continuar con su cacería. Aquí nos encontraremos con el primer gran obstáculo del juego, una hormiga roja de gran tamaño y que causa un daño brutal. Esta nos impide la entrada a la Marcha del Cazador, por lo que la derrotamos y descubrimos que este enemigo no es un jefe, sino un simple enemigo más, dejándonos en claro que la dificultad del juego será algo a tomar en cuenta. En esta zona no podremos hacer mucho de momento, pero algo curioso es que encontraremos escondido a un Scar que no nos atacará. Al contrario, a pesar de no poder comunicarnos, este nos venderá un par de objetos bastante útiles. Esta hormiga, al igual que otras con su misma condición, nacieron con manchas blancas en su coraza, algo que la tribu considera una maldición, siendo desterrados e incluso cazados por los demás Scar. En esta misma zona nos topamos al mayor enemigo del juego según el Chocas, el banco con trampa.
siendo esto un troleo bastante cruel por parte de Team Cherry, pero que tampoco es la gran cosa, ya que en una entrada escondida justo a un lado encontramos el mecanismo para desactivarlo. Volviendo con nuestro viaje, tocará regresar para entrar hacia Muelles Profundos, un lugar con aún más lava y donde se construyó una fábrica. En esta la mayoría de los insectos que trabajaban ahí han perdido la cordura, limitándose únicamente a trabajar sin parar y atacar a toda criatura desconocida que se encontraran. Sin embargo, hay un par de excepciones. Estos se tratan de la hija de la forja y Vallow, los cuales aún conservan su cordura, pero continúan con su trabajo de fabricantes, vendiéndonos un par de herramientas bastante útiles. Estas herramientas las podremos reponer en cualquier banco que descansemos, utilizando seda y fragmentos de coraza para crearlas, algo que nos será muy útil en toda la partida, ya que las herramientas en Silksong están rotísimas. En esta misma zona nos encontraremos por primera vez a Lace, la cual está dirigiendo un par de moscas de seda, dejándonos en claro que ella fue la que las envió para liberar a Hornet de la jaula donde la tenían encerrada al principio del juego. Sin embargo, ahí termina su amabilidad, ya que en un intento por evitar que nos acerquemos al capullo de su madre y la liberemos, nos retará un duelo para probar nuestra fuerza, comenzando así nuestra primera pelea contra un jefe. Una vez derrotada, esta inicia una retirada estratégica, también conocida como huir como cobarde, pero permitiéndonos continuar con nuestro camino y llegando así a las tierras lejanas. Aquí nos encontraremos con otro asentamiento llamado el Descanso del Peregrino, donde como bien lo dice podremos descansar, tristemente teniendo que pagar rosarios para poder entrar a la tienda y utilizar el banco, dejándonos claro algo que veremos constantemente en el juego, y es que todo cuesta rosarios, siendo nuestro mayor enemigo el hecho de que tendremos que pagar hasta por sentarnos. Por suerte aquí podremos romper el mecanismo de la puerta para que esta continúe abierta y no tener que pagar por entrar cada vez. Aquí nos volvemos a encontrar con Sherma, quien intenta sanar un insecto herido con sus cantos y su fe, algo que evidentemente no sirve de nada, por lo que dejamos a esta adorable y demente criatura para continuar. En el camino vemos a un autómata gigante enterrado entre los escombros de la cueva y con un alfiler clavado. Este, como ya lo hemos mencionado, se trata de uno de los coros, el cual intentó dar caza a una de las maestras del alfiler, pero que cayó derrotado, y es precisamente a esta maestra a la que tendremos que encontrar, ya que luego de huir de la ciudadela construyó su hogar en las tierras lejanas y abandonó el arte del alfiler, convirtiéndose así en Sim-3 o la costurera, siendo la encargada de mejorar la capa de Hornet para poder volar a través de los túneles de viento y así continuar subiendo hasta la ciudad dorada, lo cual es justo lo que haremos, pero para lograrlo antes deberemos derrotar al cuarto coro, aquel autómata gigante que nos encontramos antes, despertando al sentir nuestra presencia, además de la esencia de su presa, la costurera en nuestra nueva capa, comenzando así una batalla en la que nos lanza escombros de la cueva y golpea el suelo para hacernos caer a la lava. Una vez derrotado debemos utilizar las corrientes de viento en esta área hasta llegar al páramo gris, donde no muy lejos de aquí tendremos una ardua batalla contra Morwen. Curiosamente, si se nos complica derrotarlo, podremos buscar en esta misma área un par de personajes muy carismáticos, quienes son Garmon y Sasa, los cuales no solo son una referencia a Don Quijote y Sancho Panza, sino que también serán grandes aliados tanto en esta batalla como en otras situaciones. Una vez derrotemos a Morwen, alias la mosca molesta, podremos explorar un poco más la zona, siendo lo más interesante que aquí encontraremos nuestro primer blasón. Este es el blasón de la parca, el cual nos permitirá golpear de manera más contundente, pero también un poco más lenta. Y por si te lo preguntas, los blasones son en esencia las almas de antiguos guerreros o criaturas importantes en tela lejana, y cuyos restos podremos absorber y asimilar para aprender su estilo de batalla en particular, siendo esta habilidad de Hornet algo muy importante y que la convierte en un ser aún más especial. Fuera de esto, el páramo gris no tendrá nada más que aportar por el momento, siendo lo más curioso que es el hogar de la tribu de los cuervos, y que el único asentamiento es una muy pequeña taberna, donde nos encontraremos con Nu, el curioso insecto besador que Hornet rechaza amablemente en el tráiler del juego, siendo Nu la que nos pedirá llenar el bestiario de criaturas de tela lejana. El otro personaje interesante se encuentra un poco más escondido, y este se llama Stinks, el cual es un insecto que a pesar de su gran tamaño es bastante sumiso, ya que luego de salvarlo se autodeclara nuestro esclavo, creando un pequeño nido donde cría los Silk Eater, o come seda, quienes son pequeños gusanos capaces de devorar seda a grandes distancias. Estos funcionan de manera similar a los huevos podridos del primer juego, solo que en lugar de intercambiarlos para recuperar nuestra alma y todo nuestro dinero después de haber sido derrotados, estos simplemente los consumiremos desde el inventario para hacer lo mismo, siendo algo bastante más sencillo y práctico que en el Hollow Knight. Ahora bien, Silksong es un juego de exploración, por lo que encontrar múltiples caminos para llegar a nuestro destino será algo muy importante y que nos da gran libertad para recorrer estas tierras desconocidas. Uno de estos caminos alternos se trata de la caravana de las pulgas, un pequeño grupo de criaturas nómadas que nos pedirán ayuda para encontrar a las pequeñas pulgas que se han perdido por todo el reino, siendo el equivalente a las pequeñas orugas que encontrábamos encerradas por todos álbumes, solo que a diferencia de las larvas, las pulgas son más traviesas y curiosas, metiéndose en muchos problemas, pero sorprendentemente siempre saliendo
saliendo ilesas de todos los peligros, algo que nos deja ver la gran resistencia natural que estas tienen. Una vez que encontremos al menos 5 pulgas, el líder de la caravana, Mochka, nos dará la opción de viajar con ellos hasta su siguiente parada, siendo esta el Páramo Gris. Lo curioso es que si viajamos con la caravana antes de haber llegado al páramo a través de los vientos de las tierras lejanas, estos se detendrán justo en el lugar donde nos enfrentábamos a Morrowind. Sin embargo, este no se encontrará aquí, algo que resulta curioso, ya que es extraño que una criatura tan grande y poderosa abandone su territorio por un par de pulgas, por lo que puede que las pulgas sean más peligrosas de lo que pensamos. Pero si les queda la duda de dónde fue Morrowind, esta se ubica en otra zona del páramo, no muy lejos de la caravana. Continuando con nuestro viaje hacia la ciudadela, nos encontraremos con un lugar bastante perturbador. Este se trata de Campanilla, un asentamiento en el cual sus habitantes han sido atrapados en hilos de seda, siendo el trabajo de nuestra querida Hornet acabar con esta maldición, por lo que explorando un poco la zona, más específicamente las profundidades del bosque Coraza, nos enfrentaremos a Sister Splinter, para así conseguir la habilidad de trepar las paredes. Ya con este nuevo poder desbloqueado, ahora sí podremos encontrar a la responsable de esta maldición, siendo nada más y nada menos que una antigua tejedora, pero no cualquier tejedora, ya que esta es la que fue despojada de su máscara y su habilidad con la seda, pasando a ser conocida como Widow o la Viuda, la cual, buscando liberar a su creadora, intenta unir a todos los insectos a través de la seda, teniendo que detenerla para salvar a los habitantes de Campanilla, algo que no será una tarea fácil, ya que a pesar de que sus poderes están nerfeados, sigue siendo una oponente bastante poderosa. Una vez derrotada y absorbiendo su poder, desbloquearemos la increíble, la poderosa, la extremadamente rota habilidad de tocar el agujolín, el cual de hecho sí nos permitirá hacer cantar a casi todas las criaturas de Tela Lejana para conocer más de sus pensamientos y su personalidad, siendo bastante parecido al aguijón onírico en Hollow Knight, mientras que por otro lado en combate podremos detener a los enemigos por unos momentos. Lástima que nosotros tampoco podremos hacer mucho por tener que tocar la canción. La función más útil para esta habilidad es la de abrir algunos escondites de las antiguas tejedoras, en los cuales encontraremos algunas herramientas útiles para nuestra aventura, pero lo más importante de todo es que nos toparemos con Eva, una tejedora artificial que fue creada en un intento por replicar la divinidad de la Gran Madre Seda. Tristemente esta resultó ser demasiado frágil físicamente, teniendo que vivir por la eternidad encerrada y abandonada por las tejedoras que la crearon. Una vez que Hornet la encuentra, Eva queda impresionada por la habilidad de esta por absorber y adaptar su alma a las múltiples criaturas que encuentra en su camino, lo que nosotros conocemos como los blasones. Al ver eso, Eva nos ofrece expandir nuestra alma, a lo que Hornet acepta y desbloquea nuevas habilidades, como equiparse más herramientas a la vez o incluso mejorar su propio blasón por defecto, el de la cazadora, el cual se volverá aún más poderoso mientras más veces volvamos a recurrir a la ayuda de Eva, por lo que tocará volver un par de veces más con ella a lo largo de nuestra aventura. Continuando con nuestro camino, podremos desviarnos un poco para conseguir una de las herramientas más útiles del juego, ya que escondido en lo profundo de las gusaneras, encontraremos a un alquimista que está experimentando con un extraño líquido azul. Este es llamado plasmio. Sin embargo, si ya jugaste el primer Hollow Knight, sabrás que esta curiosa sustancia se trata de nada más y nada menos que de la savia vida, la cual nos dará un par de máscaras extra de manera temporal, algo que funciona exactamente igual en Silksong. Este extraño líquido es estudiado por el alquimista para aprovechar sus propiedades curativas, por lo que nos pide reunir un par de muestras en el área, ya que su asistente pereció en las cuevas. Luego de completar esta tarea nos dará una inyección de plasmio, herramienta que nos permitirá inyectarnos esta sustancia cuando lo necesitemos, pudiendo recargarla cuando se nos termine con el mismo alquimista a cambio de rosarios. Ya con una nueva herramienta en nuestras manos, el último lugar que encontramos antes de llegar a la ciudadela se trata de los escalones ajados, un lugar que antiguamente era parte del reino de los Karak, aquel río que recorría toda Tela Lejana y el cual dotaba de gran poder tanto al rey de la corteza Khan como al resto de su gente. Lamentablemente hoy no es más que un páramo desértico conocido como las arenas de Karak, donde aquel río lleno de vida ahora está plagado de gusanos de tierra. En el borde de esta área encontraremos a otra maestra del alfiler. Esta es simplemente llamada Pinterest y nos enseña la habilidad de usar ataques cargados, cumpliendo la misma función que los maestros del aguijón oro, Mato y Cheo del primer juego. Esta, a diferencia de su hermana la costurera, no abandonó el arte del alfiler. Sin embargo, sí decidió exiliarse en los bordes del reino, negándose a comenzar un conflicto, pero dispuesta a defenderse de ser necesario. Ya con una nueva habilidad, tocará ir directamente a la entrada a la gran ciudadela, la cual se encuentra bloqueada por un mecanismo especial, el cual solo podremos abrir una vez que toquemos todas las campanas que encontramos esparcidas a lo largo de nuestro camino. Y ya habiendo cumplido esto, aún quedará un último obstáculo, siendo esta la última jueza, un enemigo bastante poderoso ya que sus golpes son brutales, además de abarcar una gran área, y que si no tienes cuidado, luego de acabar con ella, te puede explotar en la cara y la tienes que derrotar de nuevo, en un intento por cumplir con su deber hasta su último aliento. Y ahora sí, ya habiendo acabado definitivamente con la última jueza, la gran puerta se abrirá, dándonos paso finalmente a la Ciudadela Dorada, lugar donde encontraremos las respuestas que hemos venido a buscar. Ojalá todo fuera tan sencillo.
ya que avanzando un poco más tendremos que subir por un gran elevador, el cual por desgracia terminará desplomándose hasta el fondo, llevándonos así a los talleres inferiores, lugar donde se fabrican a todos los autómatas que sirven a la ciudadela. En este lugar aplican las leyes laborales de Latinoamérica, con jornadas de trabajo absurdas y explotación laboral, cobrándoles rosarios a los trabajadores solamente para poder descansar unos momentos, siendo aquí donde encontraremos al 12º arquitecto, el último autómata fabricante que queda en el reino. Este nos venderá unas cuantas herramientas más para Hornet, además de vendernos la llave para entrar a la capilla del arquitecto, lugar donde encontraremos al primer coro, el cual se encuentra encerrado y del que podremos absorber su esencia para conseguir el blasón del arquitecto, el cual se especializa en el uso de herramientas, además de permitirnos reponer nuestras herramientas gastadas en cualquier momento usando seda. Pero lo más importante de esta zona es que conseguiremos la habilidad de lanzar nuestro aguijón y engancharnos a varias zonas, además de poder acercarnos a los enemigos más fácilmente, usando esta habilidad para descubrir nuevas áreas que dejamos en el camino, además de continuar avanzando hacia nuestra audiencia con la Gran Madre Seda. Una vez que atravesamos esta zona, habremos llegado hasta la ciudadela. Pero espera un momento, pues como ya vimos antes, Silson nos da la posibilidad de llegar a nuestro destino por diferentes rutas, y es justo de lo que toca hablar, ya que si no queremos llegar por este camino convencional, tocará atravesar el camino del pecador, al cual podremos acceder a través del páramo gris. Este camino estará lleno de peligros, estando plagado de criaturas similares a cucarachas, además de que toda el agua de este lugar estará contaminada con gusanos que devoran seda y que se aferran a nosotros apenas tocamos el agua. Este lugar también funciona como prisión para los pecadores, siendo aquí donde encontramos a uno de los príncipes verdes, antiguo gobernante de la ya extinta Verdania, y que permanece encerrado aquí por voluntad propia, ya que se siente culpable de no haber podido salvar a su gente, pero sobre todo a su amado compañero. Sin embargo, Hornet lo libera, dándole la opción de quedarse ahí si así lo desea, o de continuar su viaje de redención, por lo que el príncipe verde decide salir de su celda para buscar lo que quede de su amado. Mientras tanto, nosotros continuamos recorriendo esta zona, encontrando uno de los lugares más turbios de todo Silson. Esto se trata de la niebla, una pequeña área de aguas biliares donde la acumulación de los desechos de seda y el humo que expulsa constantemente el órgano de escape genera un área con caminos confusos, además de estar plagados de extraños fantasmas hechos de seda y el alma perdida de los insectos que perecieron en el ala blanca. Para salir de esta zona tendremos que hacer uso del agujolín, tocándolo cerca de las moscas de seda para que así estas nos guíen por el camino correcto, terminando así en la entrada al órgano de escape, lugar donde nos espera el combate contra una de las hijas de la Gran Madre Seda. Phantom es un enemigo complicado, ya que su gran agilidad, combinando sus ataques con viento, además de su habilidad más poderosa al contraataque, nos puede poner en serios problemas si no prestamos atención. Una vez derrotada, aprenderemos esa poderosa habilidad de contraataque, pudiendo realizar parries a todos los enemigos al estilo de Sekiro. Además de que acabando con Phantom, la contaminación que se arrojaba hacia la niebla se detiene, lo cual a pesar de no resolver nada ahora mismo, al menos hace desaparecer el área de la niebla. Y es justamente la salida del órgano de escape donde encontraremos la entrada alterna a la gran ciudadela. Aquí curiosamente nos toparemos nuevamente con Lace, pero en esta ocasión no tendremos un combate, ya que solo nos felicita por haber llegado hasta aquí en una pieza, pero advirtiéndonos que enfrentarnos a una deidad es algo casi imposible, a lo que nuestra querida Hornet, en un alarde de sabiduría y desprendiendo mucha aura, le responde que ha visto a muchos de los que se creen dioses caer de alguna manera, refiriéndose tanto al rey de Hallownest como a Radiance. Una vez que Lace se va, tocará explorar la ciudadela a fondo, llegando así al primer santuario, lugar donde luego de tocar la gran campana seremos regañados por un pequeño guardián que dice cuidar el santuario. Este, a pesar de ser tan gruñón, se queda para recibir a todos los peregrinos que, por suerte o por desgracia, lograron llegar hasta la gran ciudadela, solo para descubrir que todas las promesas de felicidad eterna eran mentira, algo que afectará a un par de personajes más adelante. Mientras tanto, bajamos a las bóvedas susurrantes, lugar donde antaño se guardaba todo el conocimiento de la ciudadela, pero que ahora solo es habitado por seres hostiles, excepto por el guardián de las bóvedas, el último de su gente, que a regañadientes ayuda a Hornet a leer los cilindros de música que encontraremos en nuestro camino. Pero sin duda el personaje más importante de esta área, y posiblemente incluso de toda la ciudadela, se trata de nada más y nada menos que del único, el inigualable, el espectacular Trovio, el cual encontraremos en un pequeño escenario esperándonos, donde planea dar un show tan maravilloso que termine con todo el sufrimiento que hay en Tela Lejana. Así que Trovio, con la percepción de la realidad totalmente alterada, nos une a su espectáculo, comenzando una batalla bastante compleja debido a la gran cantidad de proyectiles que este lanza. Y cuando lo derrotamos se va de la manera más épica posible. Algo que resulta curioso, ya que a pesar de que Hornet pelea en serio, al igual que lo hace siempre con todos sus enemigos, Trovio todo el tiempo se mantiene en personaje, mostrando su increíble resistencia y dejando claro que la batalla no es lo importante, sino el espectáculo, retirándose del escenario, pero no se preocupen que
más pronto que tarde lo volveremos a ver. Continuando con nuestro camino, nos encontraremos en la entrada a la habitación donde está encerrada la Gran Madre Seda, pero para poder llegar ahí tendremos primero que derrotar a los bailarines mecánicos, autómatas gemelos fabricados por el molde y el alma de uno de los príncipes verdes. Este jefe, a pesar de no ser demasiado complicado, sí resulta en una de las batallas más memorables de todo Silksong, debido a su danza y a su trasfondo. Por ejemplo, uno de sus ataques consiste en unirse en el centro del escenario para bailar juntos, generando una lluvia de cortes. Sin embargo, una vez derrotado uno de los bailarines, el que queda intentará realizar este mismo ataque, notándose tanto la tristeza como la rabia que tiene de haber perdido a su compañero nuevamente. A pesar de todo, tocará acabar con él, destruyéndolos y dejando tirados sus restos por la habitación, restos que posteriormente serían encontrados por el príncipe verde sobreviviente, llevando lo que queda de su amado de vuelta a las ruinas de Verdania. Pero nosotros debemos continuar, así que como último requisito para abrir la entrada tocará reunir 3 de los antiguos cánticos que mantienen el sello del capullo, siendo custodiados por los 3 encargados de proteger y servir a la ciudadela, comenzando por la melodía de los guardianes de la bóveda, la cual se encuentra guardada en un cilindro oculto a las bóvedas susurrantes, y una vez la obtenemos tocará llevarlo con el guardián de la bóveda sobreviviente, el cual lo reproducirá para aprender la primera melodía. Luego de esto tocará escalar al núcleo mecánico, un área automatizada por los arquitectos y que mantiene la estructura vital de la ciudadela. En esta, curiosamente, encontraremos al segundo centinela, el cual se trata de un antiguo guardián que fue desactivado, pero cuyo corazón fue separado en 3 piezas que deberemos de encontrar. Una vez completado el corazón, podremos colocárselo, a lo que este volverá automáticamente a su labor, defender a los peregrinos, tristemente encontrándose con la ciudadela en ruinas y siendo apenas una sombra de lo que una vez fue. Pero volviendo con la melodía, esta la encontraremos en lo más alto de esta área, teniendo que atravesar un reto de parkour bastante desafiante. Una vez logrado, y luego de resolver un pequeño puzzle, aprenderemos por fin la melodía de los arquitectos, por lo que solo nos faltaría una, siendo esta la de los directores, la cual se encuentra en un área que también debemos escalar, solo que aquí sí que nos encontraremos con un par de enemigos más problemáticos. Y de hecho, para muchos es una de las partes más difíciles de Silksong, pero si spameas herramientas como un desgraciado, no va a costar tanto, y así ya solo tocará descender hasta llegar a los aposentos del último director vivo. Pero antes de llegar a ello, podemos ver un par de cosas interesantes que encontramos en esta área, ya que es aquí donde obtendremos 2 de las herramientas más curiosas y en parte poderosas del juego, siendo una de ellas, y la más útil, la que nos permite lanzar pequeñas mosquitas mecánicas que nos seguirán y atacarán automáticamente a los enemigos, mientras que la otra, a pesar de no ser tan útil, sí tiene bastante estilo, siendo esta un cañón de rosarios, con el cual podremos atacar a nuestros enemigos con el poder de la economía, usando como munición los rosarios que nos sobren, si es que nos sobran, y disparando a una gran distancia y velocidad, con el único inconveniente de que tendremos que recargarlo manualmente en el banco de descanso, algo que a veces puede resultar tedioso. Pero sin duda lo más interesante es que encontraremos un área oculta llena de sábanas, siendo esta la zona donde hay más títeres de seda de todo el juego, que son seres muy molestos y aparecen de manera aleatoria en toda la ciudadela. Estos títeres tienen una característica bastante especial, y es que nos roban la seda para crear una lanza y atacarnos con ella. Pero si llegamos al final de esta zona llena de sábanas, encontraremos un cúmulo de hilos de seda similares a los que estaban en Campanilla, y que al destruirlo hará que estas criaturas dejen de aparecer para siempre. Ahora sí, volviendo con la historia principal, para entrar a los aposentos del director tocará combatir en una de las habitaciones más complicadas del juego, debido a la gran cantidad de enemigos que enfrentamos, como antes vimos. Y es que pese a no ser jefes, sino enemigos comunes, dan bastantes problemas si nos descuidamos, sobre todo por su cantidad y porque al final sí aparecen 2 muy poderosos, pero con paciencia y precisión lograremos vencer, y con las herramientas, encontrándonos con el último director, el cual se encuentra bastante deteriorado, sobreviviendo únicamente con un mecanismo de seda que apenas lo mantiene con vida. Este nos cuenta que se arrepiente de muchas decisiones que ha tomado y que llevaron a su querida ciudadela y a los fieles peregrinos a ese estado tan deplorable, por lo que sin ninguna objeción nos enseña la melodía de los directores para subir a terminar con su tiránica gobernante de una vez por todas. Ya con las 3 melodías podemos abrir el elevador que nos llevará a la prisión de la Gran Madre Seda. Pero antes de eso podemos explorar unos cuantos lugares interesantes en la ciudadela, comenzando por la Losa, la cual es una prisión para los pecadores, custodiada por los descendientes de uno de los primeros pecadores, los cuales ya ni siquiera recuerdan el crimen que cometieron, pero que custodian esta área sin descanso. Y en lo más profundo de la Losa encontraremos los restos de la pecadora original, la cual fue la primera de las tejedoras en rebelarse contra su madre. Esta nos pide que la asimilemos, sin embargo no nos la pondrá tan fácil, ya que para usar su poder deberemos demostrar que somos dignos de ello. Así que Hornet pone de todo de sí en una batalla bastante complicada a la par de divertida, con ataques de área constantes que nos harán un daño inmenso al mínimo descuido. Pero una vez derrotada, ella misma nos pedirá que asimilemos su fuerza, dándonos más poder para poder enfrentarse a la tiránica madre que en el pasado la derrotó. Una vez completada esta tarea, podremos avanzar hasta el Monte Fai,
hogar de una antigua criatura venerada incluso por la ciudadela, ya que al escalar hasta la cima y superando el infernal frío que azota esta área, encontraremos un altar donde al tocar el agujolín llamaremos la atención de esta majestuosa ave, la cual lejos de buscar pelea, y menos mal, nos cobija entre su cálido plumaje, lo que nos desbloqueará la capa de Faiforno, la cual además de permitirnos soportar el clima frío, nos dará la habilidad de realizar un doble salto, una habilidad pues bastante útil. Además en el mismo Monte Fai está el fabricante de máscaras, uno muy parecido al que encontramos en Hollow Knight y que si le quitamos su máscara comenzará a revelarnos diálogos bastante interesantes. Pasando de eso, otra de las áreas más interesantes de la ciudadela es una que hemos mencionado antes, el Ala Blanca. En esta ocurren dos sucesos extremadamente importantes, ya que si conseguimos la llave del cirujano y abrimos la entrada al pozo donde se arrojaban los desechos de coraza y seda que quedaban de los experimentos donde se creaban las moscas de seda, podremos lanzarnos al fondo y encontrar un cruel escenario, siendo aquí donde nos enfrentaremos a los desentrañados, un jefe que a pesar de no ser tan complicado, sí tiene un trasfondo muy inquietante, ya que este es un cúmulo de todas las mentes, los arrepentimientos y sobre todo el odio de cada criatura que fue despojada de su alma y lanzada al foso como si fueran basura. Este toma la forma de uno de los directores, el cual fue el que aprobó la creación de este lugar y dio paso a los crueles experimentos que lo formaron. Una vez derrotado, este nos dejará otro corazón de seda. Lo curioso es que en el diario de Hornet, esta afirma que ni siquiera ella puede acabar con el sufrimiento que estas almas están destinadas a sentir por toda la eternidad, dejando claro que a pesar de haber derrotado al jefe, este solo era una parte de todo lo que el pozo ha acumulado durante tanto tiempo. Y el otro suceso importante en el Ala Blanca involucra a nuestra querida Sherma, ya que cuando esta llega hasta el primer santuario y ve el caos y los peligros que hay en la ciudadela, su fe comienza a ponerse un poco en duda, intentando ayudar a los peregrinos heridos con sus cantos, al igual que ha hecho una y otra vez en su camino hasta aquí. Sin embargo, es en este momento donde se da cuenta de que solo la fe no es suficiente, por lo que gracias a un comentario de Hornet, Sherma decide adentrarse en el Ala Blanca para buscar suministros médicos y vendas que ayuden a sus compañeros, por lo que al saber esto tendremos que ir en su rescate, encontrándola encerrada y asustada, rodeada por múltiples cadáveres controlados por la seda. Al vencerlos, vemos que Sherma vuelve a poner en duda su fe, pero no hay tiempo para eso, ya que la razón por la que vino era más importante, así que vuelve al primer santuario y pone todos sus esfuerzos en ayudar y curar al resto de peregrinos que se refugian en ese lugar. El último lugar relevante que podemos encontrar en la ciudadela se trata del Memorium, un área construida por los directores en un intento por preservar la flora y fauna de todos los reinos que la ciudadela ha destruido o que planeaba destruir, desde las criaturas de musgo hasta incluso una pulga, siendo esta sometida a experimentos para incrementar su fuerza y tamaño, por lo que al liberarla somos atacados en un momento de confusión. Por suerte bastarán un par de golpes para que vuelva a ser la adorable criatura que siempre fue, volviendo por sí misma a la caravana. Lo curioso del Memorium es el hecho de que nos deja claro que los directores, a pesar de ser fieles a la ciudadela y a la Gran Madre Seda, no siempre estaban de acuerdo con sus crueles acciones, siendo este santuario un intento por preservar un poco del legado que se perdió en el tiempo. Ya habiendo recorrido lo más importante de la ciudadela, ahora sí es el momento de enfrentar nuestro destino, tocando las 3 melodías y abriendo el elevador, el cual nos llevará primero a la habitación de Lace, la cual está rodeada de flores blancas y donde esta nos estará esperando para nuestro enfrentamiento final, poniéndonos a prueba para ver si es que seremos capaces de siquiera sobrevivir al enfrentamiento contra su creadora. La batalla será bastante más difícil que la primera, con movimientos más precisos y difíciles de esquivar, pero como siempre lograremos vencer para continuar con nuestro camino, por lo que Lace simplemente se recuesta para descansar, confiando en que podremos acabar con su madre definitivamente. Así que continuamos escalando hasta llegar al capullo de seda que la tiene encerrada, retándola para comenzar la batalla y dando paso a varios... Llegados a este punto tendremos que ver los diferentes finales que tiene el juego, comenzando por el más sencillo, el cual simplemente consiste en derrotar a la Madre Seda. Una vez hecho esto comenzaremos a asimilarla para absorber su poder, lo que nos dejará con un final no muy alentador, ya que Hornet se encierra en un nuevo capullo, comenzando una metamorfosis y naciendo como un nuevo ser, dejando incierto el destino de Tela Lejana. Otro de los finales, llamado Niña Retorcida, consiste en cumplir un par de deseos, los cuales son pedidos de los habitantes del reino, a que habrá que conseguirle a una extraña criatura en el bosque Coraza unos cuantos bulbos morados, los cuales necesita para comenzar con su ritual. Una vez conseguidos, nos dará un objeto que nos permitirá imbuir nuestras herramientas de veneno, pero lo más importante es que luego de esto nos pedirá otro favor, ya que necesita una pequeña criatura parasitaria para completar su transformación. Esta la encontramos escondida en aguas biliares, rodeada de un montón de raíces. Una vez le llevamos a esta criatura, nos pedirá un último favor para completar el ritual. Ahora sí que sí, a lo que aceptamos, pero por desgracia esta nos atrapa y nos
los infecta con el parásito, el cual se aferra a la coraza de Hornet y devora su seda lentamente, por lo que deberemos deshacernos del parásito. Para esto necesitaremos encontrar a una doctora que, debido a su excentricidad, fue desterrada de Campanilla, encontrándola en un rincón de Páramo Gris. Luego de un par de favores, esta nos ayuda a deshacernos del parásito, al menos en su mayoría, ya que aún nos queda una pequeña parte que podemos controlar, consiguiendo así el blasón de la bruja. Sin embargo, y lo más importante para este final, es no deshacernos del parásito, ya que si derrotamos a la Gran Madre Seda con el parásito aún en nuestro interior, se desbloqueará el final secreto, donde al intentar absorberla, el parásito tomará el control, consumiendo tanto a Hornet como a la Madre Seda y gran parte del reino, convirtiendo todo en un cúmulo de raíces. Ninguno de estos finales termina bien para nuestra querida Hornet. De hecho, existe un final eliminado donde al derrotar a la Madre Seda, es esta última quien absorbe a Hornet, convirtiéndose en un nuevo ser, al igual que lo vimos en el primer final, pero al revés, pues aquí parece que es la Gran Madre quien tiene el control, atrapando todos los insectos del reino nuevamente en su seda. Se desconocen los requisitos que habrá para conseguir este final, por lo que si quieren que veamos una teoría al respecto, pónganlo en los comentarios. Pero volviendo con la historia principal, existe otro final que parece ser el canónico, ya que una vez que completamos la mayoría de los deseos de los habitantes de Tela Lejana, el cuidador del primer santuario nos pedirá hablar con él. Este nos dice que lo que hemos hecho por esta tierra en ruinas es impresionante, por lo que nos ofrece su ayuda para acabar con la Gran Madre Seda, de una vez por todas, diciéndonos que existe otro camino además de absorber su poder. Este nos pide unos cuantos objetos para crear una trampa tan poderosa como para encerrar definitivamente incluso a una deidad. Es así como toca reunir las 3 almas de sus hermanos, los cuales se encuentran escondidos en el reino, esperando el momento en el que alguien fuera capaz de enfrentarse a la tiránica gobernante de la seda. Las dos primeras son bastante sencillas, ya que una de ellas nos la da la anciana que encontramos al principio del juego, mientras que la otra la obtendremos de un ermitaño que vive bajo Campanilla, pero que también nos la dará sin pedir nada a cambio. Sin embargo, la última alma se encuentra en el fondo de aguas biliares, custodiada por la tribu de los Stilkin, ya que el hermano del guardián, en un intento por enfrentarse a la Gran Madre, buscó a esta tribu, la cual a lo largo de todo este tiempo no ha acumulado más que odio hacia la ciudadela, escondiéndose y adaptándose a las aguas contaminadas, esperando el momento para su venganza. Por lo que, sabiendo esto, el hermano del guardián buscó unir fuerzas con ellos. Sin embargo, su odio era tan grande que decidieron capturarlo y tomar a fuerza su alma para así poder usar el poder de la seda y el alma a su favor, por lo que tocará ir a buscar sus restos en aguas biliares. Estos se encuentran resguardados por Groll el Grande, líder de la tribu de los Stilkin, y el cual ha aprendido a usar el poder del alma, lanzando ataques a distancia, además de trampas y la ayuda de su gente. Esta batalla no es tan complicada como todos dicen. Lo que es cierto es que es bastante molesto tener que estar cuidándose de las aguas contaminadas, pero nada que un poco de paciencia no puede resolver. Una vez derrotado Groll, vemos algo moverse en el agua, haciéndonos creer que Groll tiene una segunda fase. Tristemente, eso solo se trata de la aparición del banco más innecesario en todo el juego, por lo que lo ignoramos y vamos directo por el alma que nos falta. Ya una vez tenemos las 3, solo tocará buscar una herramienta creada por las tejedoras. Esta sirve para crear trampas explosivas con materiales y seda. Por suerte, no es muy difícil de encontrar, estando escondida en uno de los escondites, donde iba a ser, de las tejedoras. Y ya con todos los materiales en nuestro poder, el guardián fabricará la trampa colocándola en el mismo campo de batalla y diciéndonos que la activemos una vez que la Gran Madre esté debilitada, lo cual es justamente lo que haremos, activándola en el momento preciso. Pero por desgracia, Hornet no leyó los términos y condiciones, por lo que la trampa abre un portal hacia el vacío, el cual absorbe a la Gran Madre Seda y por poco también a Hornet. Afortunadamente llega Lace al rescate en el último momento, salvando a Hornet pero siendo llevada a ella al abismo en su lugar. Es así como todo el área se derrumba y Hornet cae al fondo, desmayándose y dando paso al acto 3 del juego. Una vez despertamos, tocará salir del lugar, avanzando un poco hasta volver a desmayarnos. Por suerte, un par de peregrinos que huían del caos nos encuentran y nos llevan al primer santuario, donde al despertar vemos a Sherma como nueva líder del asentamiento. Esta nos dice que el antiguo guardián la dejó a cargo diciendo que debe volver con sus hermanos, por lo que el siguiente objetivo es encontrar a los hermanos y conseguir respuestas. Así que volvemos a la capilla de la anciana, pero antes de eso, al intentar llamar a la bestia campana, esta no responde, abriéndose un agujero en el suelo y al entrar nos encontramos con un enorme gusano. Este parece ser el depredador de la bestia campana, por lo que tendremos que derrotarlo antes de buscar a nuestra querida compañera, algo que por suerte no tarda en suceder, siendo esta última la encargada de darle el golpe final a esta criatura, dejándonos ver que ahora tiene crías y enseñándonos su melodía, con la cual podremos llamar a sus pequeños hijos para que nos guíen de vuelta con su madre desde prácticamente cualquier lugar del reino, algo bastante útil pero que lastimosamente llega bastante tarde en el juego. Pero no nos desviemos,
Una vez llegamos a la capilla y hablamos con los hermanos, estos nos dirán que hicieron lo que les pedimos, lo cual es cierto. Pero por desgracia, todo parece indicar que la Gran Madre Seda continúa con vida, resistiéndose lo más que puede en un intento por proteger a su querida hija Lace de las garras del vacío, lo que a su vez está causando que los hilos de seda que recorrían toda Tela Lejana se conviertan en hilos negros imbuidos del poder del vacío, causando lentamente la destrucción del reino. Algo que, a pesar de que no le importa realmente a los hermanos caracoles, deciden ayudarnos a solucionarlo, porque si no, los matamos. Pero antes que nada deberemos bajar al abismo para ver mejor la situación. Así que buscamos una antigua campana abandonada en el fondo de los muelles profundos, la cual servía para atravesar la lava y llegar al abismo. Pero por desgracia esta necesita ser manejada por un experto, así que le pedimos su ayuda a la hija de la forja, la cual se niega, pero nos dice que un mejor candidato es su compañero Valo, así que lo convencemos de ayudarnos a bajar al vacío. Pero por desgracia, al ser demasiado antigua, la campana falla en mitad del viaje, desplomándose y dejándonos sin una forma directa de volver, por lo que sin más opción, tocará explorar la zona, derrotando unas cuantas criaturas del vacío bastante poderosas y llegando hasta un lago donde Hornet siente la presencia de Lace, esto gracias a la conexión que ambas tienen con la seda. En esta conversación, Lace le dice que la abandone y que deje morir al reino, ya que lo que encontrará al fondo del abismo ya no es ella misma. Sin embargo, Hornet decide reparar su error y rescatarla, ya que la Gran Madre Seda continuará luchando mientras su querida hija continúa en peligro, algo que ni la misma Lace cree, ya que ella misma fue la que ayudó a derrotarla. Sin embargo, todo parece indicar que el amor que ésta siente por Lace es genuino, dejándonos una cosa clara: a nadie le importa Phantom. Pero volviendo al tema, una vez termina la conversación, encontramos en el abismo una nueva habilidad. Esta consiste en lanzar el aguijón al cielo y así alcanzar lugares bastante altos, algo que nos será muy útil para salir de este lugar y acceder a otros muy raros. Es aquí en el vacío donde encontramos una salida alterna, la cual poco a poco se llena de lava, logrando escapar en el último momento, por lo que tocará regresar con los hermanos Caracol, quienes nos dicen que no hay manera de atravesar el vacío sin morir en el intento. Pero Hornet recuerda algo que sí le puede hacer frente al vacío. Esta se trata de la Siempre Viva, una flor que es capaz de repeler el mismísimo vacío, la cual vimos en el primer juego. Sin embargo, no hay manera de conseguirla en estos momentos, por lo que Hornet tiene la idea de usar un hechizo que la lleve a sus recuerdos y así sacarla de sus memorias. Algo muy rebuscado, pero que parece ser posible. Recordemos que el mundo onírico es un lugar bastante poderoso que incluso puede influir en el mundo real, tal cual lo vimos que pasó con Radiance y el caballerito en el final del Panteón de los Dioses, por lo que aceptan la idea, pero para lograrlo deberán utilizar demasiado poder, teniendo que recurrir a los recuerdos de los antiguos gobernantes que en algún momento pudieron enfrentarse a la Gran Madre Seda. Así que le enseñan a Hornet una melodía que le permitirá entrar en los recuerdos de esos bichos. Pero antes de hacer esto, podemos ver la devastación que causó nuestro horror en Tela Lejana, desde un par de lugares con pequeños derrumbes hasta asentamientos enteros enterrados bajo los escombros. Además de ver a lo largo del reino la influencia que el vacío tiene sobre todos, poseyéndolos en mitad del combate y volviendo a los bichos mucho más peligrosos. Incluso formaciones hechas de cadáveres y vacío que atacan a todo lo que ven. Y es que la destrucción que el vacío causa es increíble y muchos de los amigos se encuentran haciendo todo lo posible por ayudar. Chakra, por ejemplo, se queda protegiendo Campanilla, enfrentándose sin descanso a las hordas de enemigos que no paran de aparecer, mientras que Garmon y Sasa recorren todo el reino acabando con todos a su paso. Pero esto tendrá sus consecuencias, ya que la constante presencia del vacío llega incluso a los más fuertes, por lo que en cierto punto encontraremos a Sasa sola, guiándonos hasta donde se encuentra su viejo amigo Garmon. Tristemente, este ya está poseído totalmente por el vacío, teniendo que enfrentarlo para acabar con su dolor, pero sorprendentemente recobra la conciencia en el último momento, diciéndonos que necesita descansar un poco antes de continuar con su labor, pereciendo de rodillas, mientras que su fiel compañera Sasa se queda a su lado esperando que este vuelva. Una situación muy triste, pero que nos da aún más razones para acabar con el vacío lo antes posible. Pero por el otro lado, algunas criaturas como las pulgas tienen otro enfoque, ya que si hemos reunido a todas las pulgas perdidas, Mochka nos pedirá ayuda para encontrar un lugar donde quedarse definitivamente, por lo que le decimos de un pequeño lago en la orilla del reino donde nadie las molestará, siendo este el lago pálido, el lugar perfecto para que puedan vivir en paz, lugar donde finalmente fundarán Pulgatopía, hogar de las pulgas. Lastimosamente ellas ya saben que tarde o temprano el vacío las alcanzará, por lo que resignadas a morirse deciden hacer un festival para divertirse hasta que la destrucción los alcance. Así que nos unimos por unos momentos a los juegos del festival, donde podemos hacer hasta malabares con pulgas o esquivarlas. Y básicamente todo es diversión. Pero toca volver a nuestra misión, donde comenzamos por buscar nuestro primer objetivo, yendo hacia las arenas de Karak, en busca de lo que queda de la tribu, encontrando la torre de batalla donde el cuerpo del antiguo rey de la corteza Khan descansa rodeado de sus leales guerreros. Aquí tocamos la melodía para entrar en sus recuerdos, volviendo a un tiempo donde la belleza de los reinos de Karak era inmensa, con corales y agua clara por montones. Aquí tocará escalar la torre, librando difíciles batallas hasta llegar por fin
con el gobernante Khan, al cual enfrentamos en una batalla relativamente sencilla. Una vez hecho eso, reclamaremos su corazón, el cual podemos usar como fuente de poder para el hechizo, haciendo falta todavía los otros dos, por lo que nuestra siguiente parada será un área oculta del bosque Coraza, donde se custodiaba el altar de Nilet, el cual fue la que creó toda la vida en el bosque Coraza y que parece que hace tiempo dejó este mundo. Pero para llegar a su altar deberemos enfrentarnos primero a su guardián más leal, Seth. Este personaje no solo nos da una de las mejores batallas del juego, la cual a pesar de no ser la más difícil, sí que está llena de detalles y elementos que la hacen única, como su banda sonora o el destino del guardián Seth luego de su derrota en batalla, ya que este seguirá vivo pero sin memoria, recorriendo el mundo en busca de un nuevo objetivo, maravillándose por todo lo que encuentra a su paso. Incluso la destrucción que azota a Tela Lejana le resulta llamativa por todo lo que hubo antes del caos, teniendo como último destino hasta el momento Pulgatopía, donde las pulgas lo aceptaron como uno de ellos. Sin embargo, este lugar solo es temporal para el buen Seth, quien busca conocer todavía más del mundo que lo rodea. Y por supuesto, ¿qué podemos hablar de la historia que inspiró a este personaje? Pues Seth se inspira en Seth Goldman, un joven que luchó contra una enfermedad terminal hasta el último momento, y cuyo deseo de ser plasmado en un personaje del juego que tantas horas de diversión le dio, resulta en algo muy conmovedor, donde Team Cherry pues se la rifó, siendo Seth la representación más pura de un sentido de aventura y genuina curiosidad. Ya volviendo con la trama, una vez derrotado Seth, avanzamos hasta el santuario de Nilet, donde tocamos la melodía y entramos a sus recuerdos. Aquí vemos al bosque Coraza más vivo que nunca, alimentado por el corazón de la misma Nilet. Sin embargo, su corazón es exactamente por lo que venimos, así que tocará luchar contra ella, teniendo secciones donde no podremos tocar el suelo, y las espinas nos rodearán casi por completo. Pero una vez derrotada, reclamamos el corazón de Polen y vamos por el último que necesitamos. Este es nada más y nada menos que el corazón de Carmelita, a la cual encontraremos en un área secreta ubicada encima de su altar. Una vez llegamos hasta ella, la encontraremos sorprendentemente viva, aunque agonizando, por lo que en su último aliento entramos a sus recuerdos, viviendo en estos a una Carmelita joven llena de encanto y motivando a toda su querida tribu. La batalla contra Carmelita es un deleite visual, con ataques tan bellos como letales, siendo más un baile que una batalla. Y una vez le aprendemos el ritmo, logramos derrotarla y reclamamos el último corazón que necesitábamos. Al salir de su sueño, Carmelita ya ha fallecido, pero al menos el recuerdo de ese gran espectáculo y batalla seguirá en nosotros. Ahora bien, opcionalmente tenemos la posibilidad de buscar un corazón más. Este es el corazón de los antiguos príncipes de Verdania. Para conseguirlo debemos ir hasta el borde del páramo gris, donde encontraremos los restos de la antigua Verdania. Aquí estará el príncipe sobreviviente velando los restos de su amado, teniendo la posibilidad de entrar a sus recuerdos y poder ver la grandeza de Verdania en todo su esplendor, con el mismo príncipe contándonos los mejores recuerdos que tuvo con su amado antes de perderlo. Pero al llegar al final del recorrido, este nos reclama el haber entrado en sus sagradas memorias, comenzando un combate muy similar al que tuvimos con los bailarines mecánicos, solo que en esta ocasión el príncipe baila junto con la proyección del alma de su amado, en una batalla relativamente más difícil que la anterior. Una vez lo derrotamos, tomamos la unión de sus corazones, y al despertar vemos que el príncipe yace muerto, pero feliz de encontrarse junto a su alma gemela, literalmente. Y ya con todos los corazones reunidos, debemos llevarlos con los hermanos Caracol, siendo el corazón extra un recuerdo que podremos guardar en nuestro hogar en Campanilla. Algo bastante turbio si lo pensamos bien. Una vez entregados los corazones, procederán a realizar el hechizo, el cual transporta a Hornet a sus recuerdos, reviviendo desde su nacimiento, pasando por las lecciones por parte de las tejedoras para poder utilizar bien su seda, además de ver el entrenamiento que ésta tuvo con la reina de la colmena, el cual dio origen a su nombre Hornet, que para los que no sabían significa avispa. Pero sobre todo y lo más importante, vemos su relación con su madre Gerra, ya que a pesar de que las demás tejedoras le pedían que fuera más como su madre, en lugar de su padre, Gerra nunca le impuso nada, diciéndole que no tenía que ser ni una cosa ni la otra, y que ella misma debía elegir su destino, que sin importar lo que decidiera, a Gerra le parecería bien. Algo que en sus propias palabras también le dijo la Dama Blanca, ya que esta al compartir origen con su mitad Wyrm, sabe el gran peso que cargan todos los seres pálidos y sus descendientes, recordándole que ella no es ni una tejedora ni una deidad, ella solo es Hornet, y eso es maravilloso, procediendo a darle de sus recuerdos una flor siempre viva. Al salir de sus memorias, Hornet despierta con la versión onírica de la flor. Lastimosamente, el poder del hechizo parece haber acabado con los hermanos Caracol, dando su vida para proteger al reino que decían no querer. Sin embargo, cada uno de ellos intentó a su manera ayudar a Tela Lejana, desde la anciana cuidando su capilla y guiando a los nuevos viajeros, hasta el cuidador que a pesar de todo abandonó el primer santuario, siendo este último sacrificio por ayudar a Hornet a enmendar su error, algo que vale la pena recordar. De todas maneras, la siempre viva, irónicamente, no durará mucho tiempo, por lo que deberemos bajar nuevamente al abismo. Pero antes de eso, creo que es buen momento para ver el destino de Eva, aquella tejedora artificial encerrada y abandonada para siempre, ya que gracias a ella logramos
mejorar nuestras habilidades a lo largo de la aventura, por lo que una vez que conseguimos todos los blasones, y sobre todo los relicarios de memoria, volvemos para pedirle un último favor a Eva, la cual no solo expande nuestra alma una última vez, sino que nos pide algo, diciéndonos que la asimilemos también a ella para ser parte de Hornet. Esta última no está segura de hacerlo, ya que no serían un nuevo ser, sino que Hornet tendría el control y ella solo sería parte de su alma por siempre. Sin embargo, Eva le dice que está bien con eso, ya que tanto su nacimiento como su destino nunca estuvo en sus manos, siendo esta la única y verdadera decisión que ella puede tomar por su cuenta, pidiéndole a Hornet que la asimile para poder ser libre por fin de su prisión, aunque no sea de la manera que tanto soñaba, pero aún así está feliz de poderla ayudar con su poder. Luego de este bello discurso, Hornet acepta y deja que Eva se una a ella, desbloqueando la habilidad de poder regenerarse en cualquier banco que descanse, por lo que ya con todo preparado, toca volver a Muelles Profundos a buscar nuevamente a Vallow. Está reparado la campana, incluso mejorándola para ahora sí poder resistir el descenso al abismo y subir de vuelta. Con esto y la siempre viva en sus manos, Hornet vuelve al lago del vacío, volviendo a hablar con Lace, recordándole que lo que sea que encuentre ahí abajo ya no será ella misma, así que si planea seguir con su alocado plan, deberá estar preparada para todo, por lo que Hornet entra al lago sin ninguna duda, siendo protegida por la siempre viva, al menos de momento, pero logrando llegar hasta la Gran Madre Seda, la cual se encuentra en muy mal estado, resistiéndose al abismo, pero demasiado débil para aguantar mucho tiempo más. En ese momento aparece Lace, la cual se encuentra totalmente consumida por el abismo, siendo ella el jefe final y el enemigo más complicado del juego, al menos sin contar algún posible DLC que haya salido, con ataques de gran área, contraataques y un escenario que la favorece, así que tocará estar bastante atento a todo. Tras un muy difícil combate logramos vencerla, por lo que ahora toca salir del abismo, en parte gracias a la Gran Madre Seda, la cual nos da todo el poder que le quedaba para que podamos salvar a su pequeña hija Lace y ascender con nuestro aguijón, potenciado por el poder de la seda, siendo así que logramos avanzar hacia la salida, siendo este el final definitivo de la tiránica, pero en su último momento bastante humana, Gran Madre Seda. Pero la cosa no termina ahí, ya que Hornet aún no abandona el abismo, siendo a la mitad del trayecto que la flor se desvanece, dejando a Hornet y Lace a merced del vacío. Sin embargo, en el último momento algo los protege, siendo este el mismísimo caballerito, el cual hace su gloriosa aparición para proteger a su media hermana. Aquí podemos confirmar que el final del Panteón de Hallownest, donde el caballerito unifica el vacío y acaba por siempre con Radiance y la infección, es el final canónico, ya que en Silksong lo vemos junto a todos sus hermanos y por un momento aparece en su forma de dios del vacío, dejándonos con aún más dudas de qué pasó en Hallownest luego de esto, y cómo es que capturaron a Hornet al principio del juego. Pero seguramente esas dudas se resolverán más adelante en algún DLC o quién sabe dónde. Pero ya para concluir, el caballerito saca sanes y salvas a Hornet y Lace, quienes se despiertan y se miran fijamente, siendo este ahora sí que sí el final canónico y aparentemente definitivo del juego, al menos hasta, como dije, que tengamos más DLCs que expandan la historia y el lore de Tela Lejana. Así que no olviden comentar si quieren más contenido de Hollow Knight y Silksong, ya que si dejamos algo pendiente de la historia, tengan por seguro que lo veremos en sus respectivas curiosidades, que saldrán más pronto que tarde. Ya sin más que decir y esperando que el video les haya encantado, ¡me piro vampiro!